Mi hija me tiró $7 en la cama y me dijo, ve a un albergue para personas sin hogar. Eres una amenaza. Estaba enferma, con fiebre ardiendo, pero ella temía que contagiara a su familia. Pero un solo billete de lotería lo cambió todo. Esta es la historia de cómo recuperé mi vida e hice que ella se arrepintiera. Me llamo Florence Jackson. La mayoría de la gente me llama flotante. Tengo 62 años. A veces es difícil mirar atrás, ver la persona que eras y la persona en la que te obligaron a convertirte. Pero dicen que decir la verdad te hace libre. Así que supongo que debería empezar por el principio del fin. Siempre empezaba por la mañana. Lo primero que oigo casi todas las mañanas no son los pájaros ni el suave zumbido de la calefacción al encenderse. Es el portazo de una puerta principal seguido del golpeteo de unos pequeños pies en las escaleras. Abuela, dice mamá. Llegas tarde. La voz de mi nieta Yasmín es un susurro en la penumbra del amanecer, pero aún así me despierta de golpe. Miro el pequeño reloj digital de la mesita de noche. 6:02 de la mañana. Mi cuerpo protesta al incorporarme, un dolor familiar y punzante me recorre las caderas y los nudillos. Artritis, mi vieja amiga indeseada. Me tomo un momento, dejando que el dolor se convierta en una pulsación sorda, antes de balancear las piernas por el borde del sofá-cama. Miro alrededor de la pequeña habitación que mi hija, Denise, llama generosamente la habitación de invitados. En realidad, es más bien un trastero, lleno de cajas de viejos registros de impuestos y aparatos de ejercicio que nunca usa. Hay una sola ventana que da a la cerca del vecino. Esta pequeña habitación ha sido mi hogar durante los últimos 2 años, desde que falleció mi esposo, Samuel. Después del funeral, cuando dejaron de llegar los guisos y el silencio en nuestra casita se volvió demasiado fuerte para soportarlo, Denise tuvo una idea. Vende la casa, mamá, había dicho con una voz llena de compasión práctica. El mercado está genial. Puedes usar el dinero para ayudarme con la entrada de una casa más grande. Una con jardín para los niños. Podemos estar todos juntos. Parecía un salvavidas, así que lo hice. Firmé los papeles, empaqué 50 años de recuerdos y le entregué a mi único hijo un cheque que representaba la suma de mi vida con Samuel. A cambio, conseguí esta habitación, un techo y un trabajo de tiempo completo sin sueldo. Abajo, la cocina es un torbellino de caos controlado. Denise, ya vestida con un elegante blazer azul marino y una falda tubo, teclea frenéticamente en su portátil en la isla de la cocina. Tiene todo el aspecto de la exitosa ejecutiva de marketing que es: pelo perfecto, maquillaje perfecto, una taza de café caro humeante a su lado. No levanta la vista cuando entro. Buenos días, digo, con la voz aún ronca por el sueño. Me dirijo al refrigerador a buscar la masa de panqueques que preparé anoche. Mamá, ¿puedes llevar a los niños a la escuela hoy? Tengo una reunión de la junta a las 8 de la mañana y no puedo llegar tarde. No es una pregunta. Claro, cariño, digo, intentando mantener movimientos fluidos, intentando no hacer una mueca al agacharme para coger una sartén de un armario bajo. Es que tengo las manos un poco rígidas esta mañana. La artritis. Deja de golpear. Denise levanta la vista y lo veo, el destello de impaciencia, la sutil mirada desdeñosa que pone los ojos en blanco. Es una mirada que he llegado a conocer mejor que mi propio reflejo. No otra vez esto, mamá. En serio. Cada día te encuentras con una nueva dolencia. ¿No puedes tener una mañana sin quejarte de nada? Las palabras son quedas, pero caen como una bofetada.
Duelen más que el fuego en mis articulaciones. Asiento, volviendo a la estufa. Los panqueques estarán listos en 10, murmuro, y de repente mi voz se siente muy débil. Pasé toda mi vida siendo ama de casa, madre. Durante unos años después de que Denise empezara la escuela, trabajé como ayudante de cocina en su escuela primaria, solo para estar cerca. Pero mi verdadera pasión, lo que guardaba en un cajón de mi corazón, era la fotografía. Tenía buen ojo, Samuel siempre lo decía. Soñaba con tomar clases, con capturar el mundo a través de una lente. Pero siempre había que pagar ortodoncia, campamentos de verano o la matrícula universitaria. El sueño era un lujo que no podía permitirme. En cambio, elegí criar a mi hija. Ahora esa hija me dice que no tengo carrera, ni habilidades, que debería estar agradecida por esta cuna en su habitación de invitados. ¿Quién te contrataría ahora, mamá?, preguntó una vez durante una discusión, con una especie de cruel lástima en sus palabras. Durante mucho tiempo pensé que quizá tenía razón. Así que hago lo que hace falta. Visto y alimento a los niños, Jasmine y Jordan. Los llevo al colegio. Regreso a la casa vacía y silenciosa y limpio. Lavo la ropa, friego los suelos. Voy al supermercado, planifico las comidas y preparo la cena. Soy su niñera, su ama de llaves, su cocinera. Soy todo lo que una familia podría necesitar. Todo menos una madre a la que se ve, una mujer respetada. Al caer la tarde, mientras doblo una montaña de ropa que no es mía, siento un extraño escalofrío que me recorre, uno que no tiene nada que ver con el aire otoñal. Me empieza a palpitar la cabeza y un dolor profundo y desconocido se me mete en los huesos. Casi nunca enfermo. Siempre he sido de complexión fuerte, pero esto es diferente. Esto se siente mal. Termino mis tareas, me tomo un par de Tylenol y me tumbo en el sofá cama abultado, subiéndome el fino edredón hasta la barbilla. Mi cuerpo arde. Cierro los ojos, esperando que un poco de descanso sea todo lo que necesito. Solo quiero sentirme mejor antes de que Denise llegue a casa, antes de tener que oír lo inoportuna que es mi enfermedad. Pero entonces no lo sabía. Tumbada en esa habitación fría y prestada, no podía saber que esta fiebre no era solo una enfermedad. Era el catalizador que estaba a punto de quemar mi mundo entero. Debí de quedarme dormida en un sueño febril e inquieto, porque lo siguiente que supe fue que la habitación estaba a oscuras y el sonido de la puerta principal al cerrarse resonó por toda la casa. Oí los tacones de Denise repiquetear en el suelo de madera, un sonido agudo e impaciente. Mi reloj marcaba poco más de las 8. Su cabeza apareció en la puerta, recortada contra la luz del pasillo. Mamá, ¿qué pasa? La cena no ha empezado. Su voz no denotaba preocupación por mí. Era el sonido que había oído cientos de veces, la fatigada molestia de una mujer ocupada con su agenda alterada. Creo que estoy enferma, cariño, logré decir. Mi voz era seca y áspera, y las palabras se sentían pesadas y extrañas en mi boca. Tenía la garganta irritada. Tenía fiebre alta y me dolía todo hasta los huesos. No entró en la habitación. Se quedó paralizada en la puerta, frunciendo el ceño con sus cejas perfectamente delineadas. Se detuvo a pocos metros de la cama, como si hubiera una línea invisible y contaminada que no cruzaría. Casi podía ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos y los engranajes de su propia vida girando, conmigo como un simple engranaje roto. ¿Gripe?, preguntó, con un tono de voz agudizado por una preocupación diferente, una preocupación puramente egoísta. Mamá, mañana tengo una presentación importante.
Todo el equipo depende de mí. No puedo enfermarme. No tuve fuerzas para reaccionar. Sentí que la habitación se inclinaba. La miré, a mi única hija, allí de pie con su traje caro, viéndome no como su madre que necesitaba cuidados, sino como un contagio, un problema que había que controlar. Tienes que irte, dijo de repente. Las palabras fueron tan directas, tan definitivas, que parecieron dejar sin aire a la habitación. Por un momento estuve segura de haber oído mal. La fiebre me debía de estar volviendo loca. ¿Ir? ¿Ir a dónde, Denise?, susurré, apenas audibles. No tengo otro hogar. Aquí es donde voy. A un hotel. A casa de una amiga, dijo, agitando la mano con desdén, mientras su irritación aumentaba con cada palabra que pronunciaba. No lo sé, mamá. Averigua qué hacer. Pero no puedes quedarte aquí. Sabes que Jordan tiene asma. ¿Y si le das algo? No podemos arriesgar su salud por esto. La mención de mi nieto, sus delicados pulmones convirtiéndose de repente en un arma contra mí, fue una crueldad especial. Fue un jaque mate que no pude resistir. Denise, no tengo dinero para un hotel, dije en voz baja. La verdad de esa afirmación me pesaba como un peso en el estómago. No tenía nada. Se lo había dado todo a ella. ¡Ay, por Dios, mamá! Su voz se alzó, aguda y quebrada. Levantó las manos en un gesto de pura exasperación. Siempre tan dramática. Siempre pasa algo. Se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. La oí rebuscar en el bolso de diseño que había dejado en la mesa del recibidor. Un momento después regresó. No se acercó. Simplemente tiró algo. Unos billetes arrugados revolotearon por el aire y aterrizaron en el fino edredón cerca de mis pies como un puñado de basura. Un billete de $5. 2 de 1 aquí, dijo, con la voz impregnada de un desprecio que quemaba más que la fiebre. $7. Es suficiente para el autobús y una taza de té. Hay un albergue para personas sin hogar en el centro. Seguro que aceptan enfermos. ¿Un albergue para personas sin hogar? Al principio, no entendí las palabras. Eran para otras personas, para gente de las noticias. No para mí. No para Florence Jackson, que había criado a una hija, horneado 1000 galletas para la Asociación de Padres y Alumnos, y le había tomado la mano a su marido mientras exhalaba su último aliento. Mi propia voz era un temblor, un sonido que no reconocí. ¿Me estás echando? Fue entonces cuando finalmente se le rompió la paciencia. La máscara de ejecutiva exitosa y bien formada se desvaneció y solo quedó una ira cruda y fea. No necesito una madre enferma. Gritó, y su voz resonó en la pequeña y estrecha habitación. Vete. Antes eras una carga y ahora eres una amenaza. Una amenaza para mi familia. Una amenaza. Las palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Algo dentro de mí se enfrió y quedó en silencio. La fiebre, los dolores, el sufrimiento, todo retrocedió, reemplazado por un profundo y vacío entumecimiento. No lloré. No supliqué. La parte de mí que podría haberlo hecho se acababa de extinguir. Lenta y deliberadamente, me incorporé. Cada movimiento era una agonía de rigidez en las articulaciones y un corazón destrozado. Saqué mi vieja maleta desgastada del fondo del armario, la que Samuel y yo llevamos en nuestra luna de miel a las cataratas del Niágara hacía tantas vidas. La abrí en el suelo y empecé a empacar mis pocos suéteres.
La Biblia desgastada, una foto enmarcada de Samuel, su sonrisa, un doloroso recordatorio de un amor que parecía de otro mundo. Mi vida entera, parecía, cabía en esta caja desgastada. Mientras caminaba hacia la puerta, con Tripp cargando con el peso de mi vida, vi a los niños asomándose desde su habitación al final del pasillo. Sus rostros reflejaban confusión. El corazón me dio un vuelco. Me dirigí hacia ellos, con los brazos desesperados por abrazarlos una última vez, por sentir su calor. No. La voz de Denise era un siseo venenoso al ponerse frente a mí, un muro humano entre mis nietos y yo. No te atrevas a acercarte a ellos. Estás enfermo. Abrió la puerta principal. El frío aire de noviembre entró como una descarga brutal contra mi piel febril. Salí al porche, el porche de la casa que había pagado. No miré atrás. La puerta se cerró de golpe tras de mí. El pesado clic final del cerrojo fue el sonido de un corte limpio definitivo, y allí me quedé, solo en la acera oscura, con $7 arrugados en el bolsillo del abrigo y un corazón roto en tantos pedazos que no estaba seguro de si podría recomponerse. Las llaves del coche de Denise se sentían frías y extrañas en mi mano. No recuerdo haber conducido, la verdad es que no. Es una confusión de semáforos y la sensación de malestar de la fiebre revolviéndome las entrañas. Acabé en el aparcamiento de un supermercado, un lugar donde había estado miles de veces para comprar comida para su familia. Dejé el coche en un espacio cerca de atrás, limpié el volante con la manga del abrigo y metí las llaves en la ranura de un buzón cercano. Era lo último que podía hacer por ella. Un corte limpio. Me quedé allí un buen rato bajo las fuertes luces fluorescentes del aparcamiento con mi vieja maleta a mi lado. La cabeza me daba vueltas y el frío empezaba a filtrarse por mi fino abrigo, haciéndome tiritar sin control. Rebusqué en mi bolsillo y mis dedos rozaron los billetes arrugados. $7. Los saqué y me quedé mirando. Era el momento. Era el precio de toda una vida de devoción. Me dejé caer en un frío banco metálico cerca de la parada del autobús y un sonido escapó de mis labios, un sonido que no esperaba. Una risita seca y breve. Fue algo terrible y sin humor. Yo, Florence Jackson, una mujer que pagaba sus impuestos, que siempre devolvía los libros de la biblioteca a tiempo, que creía que si hacías el bien a los demás, ellos harían el bien a ti. Y aquí estaba yo, sin hogar, enferma, con $7 a mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Finalmente, el temblor se volvió tan intenso que supe que tenía que moverme o me desplomaría. Empecé a caminar, arrastrando mi maleta, cuyas ruedecillas traqueteaban sobre la acera agrietada. Las farolas se fundían en mi visión borrosa. Caminaba sin rumbo, solo con la desesperada necesidad de encontrar un lugar cálido antes de caerme. Y entonces lo vi. A mitad de una tranquila calle lateral, una cálida luz amarilla se derramaba sobre la acera. El letrero sobre la puerta era sencillo, escrito en cursiva amigable, Be So Kitchen. A través del gran ventanal, pude ver a algunas personas sentadas a las mesas, en el cómodo silencio de una cena nocturna. La promesa de calor era demasiado fuerte para resistirla. Abrí la puerta. Una campanilla tintineó suavemente sobre mi cabeza. El aire dentro me envolvió como una manta. Olía a pollo frito y café, y a algo dulce como canela y manzanas asadas. Detrás del mostrador, limpiándolo con un ritmo lento y metódico, había una mujer negra de mi edad, más o menos. Tenía un rostro amable y cansado, y llevaba un delantal blanco limpio sobre el vestido. Levantó la vista al entrar, observando mi desaliño, mi maleta,
el rubor febril de mis mejillas. Pero no había juicio en su mirada, solo una mirada serena y silenciosa. Solo una taza de té, por favor, dije, con la voz apenas un susurro. ¿El más caliente que tienes? Ella asintió, con movimientos eficientes y suaves. Siéntate, cariño. Te lo traigo. Me deslicé en una mesa al fondo. El vinilo desgastado estaba agrietado, pero limpio. Envolví mis manos heladas alrededor de la gruesa taza de cerámica que puso delante de mí. El calor se filtró en mis dedos, el primer calor real que había sentido en horas. Le pagué $2,50 de mi pequeño fajo de billetes. Ahora me quedaban $4,50 en todo el mundo. Mientras bebía el té hirviendo, mis ojos se posaron en un pequeño expositor en el mostrador, un colorido estante de billetes de lotería para raspar. Mi Samuel siempre decía que la lotería era un impuesto de tontos. La única manera de salir adelante es con trabajo duro, Flo, decía. Pero Samuel se había ido, y el trabajo duro me había traído hasta aquí. Sentada en el restaurante de un desconocido con menos de $5 a mi nombre, ¿qué me quedaba por perder? Cuando la mujer volvió a rellenarme el té, señalé, ¿podría tener uno de esos?, pregunté, sintiéndome tonta. Solo uno. $2, dijo, sin cambiar de expresión. Empujé 2 de los billetes que me quedaban sobre la mesa. Ahora tenía $2,50. Me entregó un billete pequeño y brillante. ¡Qué suerte de principiante!, dijo con una leve sonrisa. Nunca se sabe. Me guardé el billete en el bolsillo del abrigo sin siquiera mirarlo. Estaba demasiado cansada, demasiado vacía como para soportar la pequeña y aguda punzada de otra decepción. Debí de parecer tan perdida como me sentía, porque la mujer se apoyó en el mostrador y preguntó con voz suave, ¿tienes dónde ir esta noche, cariño? La pregunta fue tan directa, tan amable, que rompió la niebla de mi fiebre. Negué con la cabeza, incapaz de articular las palabras. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Tengo una habitación arriba, dijo con tono serio. No es mucho, pero está limpia y es cálida. Alguien hizo lo mismo por mí hace mucho tiempo, cuando estaba en mala racha. Hizo una pausa y añadió, podrías quedarte unos días. Quizás puedas ayudarme por aquí cuando te sientas con fuerzas. Si quieres. La oferta parecía irreal, como un salvavidas para una mujer que se ahogaba. Miré a esta desconocida, a esta Beatrice, a esta Bea, y vi una bondad tan profunda que parecía un milagro. No tenía otra opción. Simplemente asentí, con lágrimas que no sabía que tenía por fin acumulándose en mis ojos. Gracias, susurré, y por primera vez esa noche, sentí un pequeño y frágil destello de algo más que desesperación. Dormí 12 horas seguidas en esa pequeña habitación encima de la cocina de Soul Food. Cuando por fin desperté, el sol de la mañana entraba a raudales por la única ventana, pintando un cálido rectángulo dorado en el suelo de madera. Me incorporé lentamente. El fuego en mis huesos se había desvanecido. El latido de mi cabeza se había reducido a un eco sordo y lejano. Mi fiebre había bajado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, mi mente estaba despejada. Me sentía quieto, como la calma tras una violenta tormenta, dejando tras de sí un silencio extraño y limpio. Mis ojos recorrieron la pequeña y sencilla habitación, la cama de hierro, la colcha hecha a mano, el vaso de agua que Bea me había dejado en la mesita de noche y, junto a él, el pequeño y brillante billete de lotería. Casi lo había olvidado. Lo recogí,
El recuerdo de haberlo comprado se sentía borroso e irreal. Encontré un centavo perdido en el fondo del bolsillo de mi abrigo. El roce metálico de la moneda contra la capa plateada del billete resonó con fuerza en la silenciosa habitación. No esperaba nada. La esperanza era un lujo del que había aprendido a prescindir. La primera casilla revelaba un número, 800. Seguí rascando la segunda casilla, 800, y luego la tercera, 800. Me quedé mirando los 3 números idénticos. Supuse que significaba que había ganado algo pequeño, tal vez un billete gratis, tal vez $20, suficiente para unas cuantas noches más en un motel barato. Quizás era mejor que nada. Con una extraña sensación de calma, me vestí y bajé. Bea estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de Sam Cooke en la radio mientras cascaba huevos en un tazón grande. El olor a bacon frito y café era denso y reconfortante. «¿Te sientes mejor?», dijo, con una sonrisa cálida y genuina, recuperando el color en tus mejillas. «Mucho mejor». «Gracias, Bea», dije, con la voz aún un poco ronca. «Creo que gané algo». Le tendí el billete pequeño. Se secó las manos en el delantal y me lo quitó, entrecerrando los ojos ligeramente para leer la letra pequeña. Miró el billete. Luego me miró, y luego volvió a mirar el billete. Una sonrisa lenta y amplia se extendió por su rostro y dejó escapar un silbido bajo. «Bueno, lo estaré», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Claro que sí, cariño. Ganaste». «Lo entiendo». Asentí, con el corazón latiéndome un poco más rápido. ¿Pero cuánto? Me estaba preparando para $10, quizá 20. Bea se echó a reír. No fue una risita. Fue un sonido profundo, vibrante y alegre que llenó toda la cocina. Era el sonido de un deleite puro y puro. «Ay, cariño», dijo, poniéndome una mano en el brazo. «Esto no son $800. Golpeó el billete con el dedo. «Ese número que acertaste. Ese es el gran premio. Son $800.000. Te ganaste la lotería». La cocina pareció inclinarse sobre su eje. Sentí que el suelo se me caía. $800.000. Las palabras no tenían sentido juntas. Me fallaron las rodillas y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no desplomarme allí mismo sobre el linóleo. La radio seguía sonando, el tocino seguía chisporroteando, pero todo sonaba como si viniera de muy lejos. Solo oía un rugido en mis oídos. Ayer era una mujer sin hogar de 62 años con $7. Hoy era millonaria. Bueno, casi. Bea, al ver mi cara, entró en acción de inmediato. Me sentó, me puso un vaso de agua en las manos temblorosas y cogió el teléfono. «Marcus, soy tu tía Bea. Tienes que venir después de salir del trabajo en el banco». «No, no pasa nada. Algo va muy, muy bien. Solo ven». Colgó y me miró, con expresión seria. «Bien, Florence, escúchame. Mi sobrino, Marcus, es un buen hombre, un hombre inteligente. Te ayudará a saber qué hacer, cómo reclamar esto sin que todo el mundo lo sepa de inmediato». Se acercó más, con voz baja y firme. «Y necesitas guardar esto en secreto por ahora. ¿Me oyes? Un secreto. Una noticia tan importante como esta viaja rápido y no estás listo para ella. Necesitas tiempo. Necesitas respirar y pensar antes de hacer nada». Solo pude asentir, con la mente aún dando vueltas. Pero a través de la niebla de la conmoción, un pensamiento, un nombre emergió a la superficie. «Denise. ¿Qué diría cuando se enterara? ¿Qué haría? ¿Querría de repente que volviera su madre enferma y pesada? ¿La madre a la que había llamado una amenaza?
La imagen de ella tirando esos $7 sobre mi cama brilló en mi mente tan clara y nítida como un fragmento de vidrio. Una nueva sensación, algo más que conmoción o dolor, comenzó a agitarse en mi pecho. No era alegría, todavía no. Era algo más frío, más claro. Era la silenciosa y naciente comprensión del poder. Tienes razón, Bea, dije finalmente, con voz firme por primera vez. Tiene que ser un secreto. Al menos por ahora. Doblé el pequeño papel que me cambió la vida y lo guardé en mi bolsillo. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Y por primera vez en muchísimo tiempo, esa decisión fue completamente mía. Con el sobrino de Bea, Marques, guiándome por el desconcertante mundo de las finanzas y los premios, el proceso de cobrar el dinero fue discreto y sorprendentemente sencillo. Una semana después, estaba sentada en una pequeña y ordenada oficina de su banco, mirando un extracto que no parecía real. Después de que los impuestos estatales y federales se hubieran cobrado su parte considerable, la cantidad final que se asentó en mi nueva cuenta fue de $560,000. Me quedé mirando la cifra un buen rato, la coma y todos esos ceros flotando ante mis ojos. Por primera vez, no era solo una fantasía abstracta. Era un recurso. Era una elección. Era mi futuro impreso en blanco y negro. No salí corriendo a comprar una mansión ni un coche de lujo. Lo primero que hice fue algo mucho más fundamental, mucho más importante. Alquilé un apartamento. Era un luminoso y espacioso apartamento de una habitación en la tercera planta de un edificio limpio y tranquilo, con un gran ventanal que daba a un pequeño parque. Recuerdo estar de pie en la sala vacía, con el olor a pintura fresca y alfombras nuevas en el aire, simplemente viendo cómo entraba la luz del sol de la tarde, las motas de polvo danzando en los rayos dorados. Ya sabes, por primera vez. En mis 62 años, firmé un contrato de arrendamiento que solo tenía mi nombre. Florence Jackson. Fue como una silenciosa y profunda declaración de independencia. Mi siguiente paso fue despojarme de mi vieja piel. Tomé la ropa desgastada y sin forma con la que había estado viviendo, los cardigans desteñidos y los pantalones de chándal estirados, y los guardé en una caja de donaciones. Fui a unos grandes almacenes de verdad, no a una cadena de descuento. Dejé que una amable y paciente vendedora me ayudara a elegir los pantalones que me quedaban perfectos. Suéteres suaves de cachemira en ricos tonos joya, como esmeralda y zafiro, y unas cómodas pero elegantes botas de cuero negras. Entonces llegó el cambio más grande. Entré en una peluquería con estilo, de esas que solía pasar por alto y pensar que eran para otros. Me senté en la silla, con el corazón latiéndome un poco nerviosa, y le dije al joven, haz algo nuevo. Una hora después, mi larga y canosa melena, que siempre llevaba recogida en un moño, estaba cortada en un elegante corte corto que enmarcaba mi rostro y hacía que mis ojos lucieran más brillantes. Cuando me miré en el espejo, me sobresalté. Vi a una desconocida mirándome. No era la abuela cansada e invisible que vivía en la habitación de invitados de su hija. Era una mujer. Una mujer segura, elegante y con un brillo en la mirada. Ese día me erguí un poco más, sintiendo los hombros más ligeros que en años. Con esta renovada confianza, me llegó el coraje para desenterrar un sueño muy antiguo y enterrado. La semana siguiente, entré al campus de la universidad comunitaria local y me inscribí en una clase de fotografía para principiantes que se reunía 2 veces por semana. El sueño que había dejado atrás hacía 40 años para criar a Denise. La pasión que creía muerta con mi juventud. Seguía ahí, esperándome pacientemente. Entré en una tienda de cámaras y, con la ayuda de un amable dependiente, me compré una cámara de verdad. Una buena, con diferentes objetivos y una sensación de pesadez y robustez en las manos. Sostenerla era como recuperar un pedazo de mi alma. Cada mañana me despertaba en mi tranquilo apartamento, me preparaba una taza de té y cruzaba la calle para llegar al parque. Pasaba horas simplemente mirando realmente el mundo por primera vez. Fotografié cómo la luz de la mañana reflejaba el rocío en una telaraña. La intensa concentración en el rostro de un niño mientras volaba una cometa. Las manos bellamente arrugadas de una pareja de ancianos abrazados en un banco del parque. Y no me detuve ahí.
Fui a una agencia de viajes en el centro, un lugar con coloridos carteles de tierras lejanas en las paredes. Reservé un viaje de 2 semanas a Italia para la primavera. Compré guías de lujo y un pequeño manual de conversación en italiano, y empecé a practicar por las noches. Mi voz se sentía torpe, pero llena de esperanza. Buenísimo. Gracias. Las palabras parecían promesas en mi lengua. El mundo, que se había encogido al tamaño de la casa de Denise, de repente se sentía vasto y lleno de gloriosas posibilidades. Fue en mi clase de fotografía donde conocí a Walter Pierce. Era un carpintero jubilado de 70 años, viudo, de mirada amable y una risa que les arrugaba las comisuras. Era inteligente y divertido, y me hablaba no como si fuera la abuela de alguien o una anciana, sino como si fuera su igual. Un colega artista. Admiró una foto que tomé de una hoja escarchada y empezamos a tomar café juntos después de clase. Nos sentábamos durante horas hablando de todo y de nada. Nuestros difuntos esposos, nuestro amor compartido por la cruda honestidad de las fotos en blanco y negro, su pasión por la carpintería, mi nuevo deseo de ver el mundo. Por primera vez en muchísimos años, sentí que realmente me veían, que realmente me escuchaban. No era solo una cuidadora ni una criada. Era Florence, una mujer con pensamientos, sueños y una vida propia. Una tarde, mientras le contaba a Bea sobre mi próximo viaje a Italia, mostrándole las fotos de mi guía, ella retrocedió, se secó las manos en el delantal y me sonrió radiante. «¿Ves, Flo?», dijo con una voz profunda y cálida, «te dije que la vida apenas empieza». Y tenía razón. Sentía como si hubiera despertado de un sueño largo, gris y sin sueños. Cada día traía algo nuevo que aprender, algo hermoso que ver, alguien interesante con quien hablar. El constante y sordo dolor de no ser apreciada fue reemplazado por el zumbido tranquilo y constante de mi propia vida. Una vida que por fin, estaba construyendo para mí. Una foto, una conversación, un amanecer a la vez. En un pueblo pequeño, las noticias corren más rápido que el viento invernal. Sobre todo cuando se susurran mientras se toma un café o se mencionan en la caja del supermercado. Las noticias sobre una gran suma de dinero y un billete de lotería comprado por capricho son el chisme más contagioso. El periódico local, el Miller County Gazette, publicó una pequeña historia de interés humano en la portada de su sección de estilo de vida, un artículo conmovedor sobre una mujer local que recibía una segunda oportunidad. No usaron mi nombre completo, solo F. Jackson, pero había suficientes detalles. El momento, el lugar de la compra. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sonara el teléfono y supiera exactamente quién estaría al otro lado de la línea. Tardaron 3 días. 3 días para que la noticia se filtrara, para que el impacto se asentara y para que comenzaran los cálculos. Estaba en mi soleado apartamento, ese que aún olía ligeramente a pintura nueva y libertad, esbozando ideas para un proyecto fotográfico. Mi nuevo celular, un sencillo smartphone que Walter me había ayudado a elegir, vibró sobre la madera pulida de mi nueva mesa de cocina. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en Denise. Lo dejé sonar 3 veces, respirando lenta y profundamente, con los ojos cerrados. Sentía mi propio pulso, un ritmo constante y tranquilo. La antigua Florence lo habría cogido al primer timbre, con el corazón latiendo con la desesperada y absurda esperanza de que fuera una llamada de disculpa, de arrepentimiento. La nueva Florence, la que había aprendido el valor del silencio, dejó el sonido suspendido en el aire. Yo controlaba la conversación incluso antes de que comenzara. Al cuarto timbre, respondí, «Hola, Denise». Hubo una ligera vacilación al otro lado, un destello de sorpresa. Probablemente esperaba una voz llorosa y herida, no ese tono tranquilo y sereno. Entonces empezó la actuación. «Mamá». Su voz era inusualmente suave, empalagosa. Era la voz pulida y conciliadora que usaba con los clientes difíciles, la que resumaba una sinceridad fingida. «Mamá, soy yo. Yo. Vi el artículo sobre que ganaste la lotería». «¿De verdad es cierto?» «Sí, Denise, es cierto», dije, manteniendo la voz serena, sin ofrecerle ninguna emoción que pudiera captar. Un agudo chillido de fingida emoción surgió del altavoz,
tan fuerte que tuve que apartar el teléfono ligeramente de mi oído. ¡Ay, mamá, qué maravilloso! Es increíble. Me alegro muchísimo por ti. Todos estábamos muy preocupados cuando te fuiste. Y ahí estaba, el primer paso en su juego, el intento cuidadoso y deliberado de reescribir la historia, de replantear su acto de crueldad como mi acto de partida. No lo dejé pasar. Corté la mentira con una verdad serena y tajante. Cuando me echaste, la corregí. Mi voz seguía siendo suave, pero tenía un filo de acero frío y duro que me sorprendió incluso a mí. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y profundo. Se prolongó durante 5 segundos. En ese silencio, casi podía oír cómo rechinaban los engranajes de su cabeza, su mente luchando por recalibrar su guión ahora que me había negado a desempeñar mi papel de víctima agradecida y comprensiva. Llamemos a las cosas por su nombre, Denise, continué, en silencio. Me echaste cuando estaba enferma con $7. Se recuperó rápidamente. Años de maniobras corporativas la habían convertido en una experta en control de daños. Las disculpas empezaron a ser una cascada de excusas bien ensayadas, mamá. Ya lo sé, ya lo sé. Y lo siento muchísimo. No fui yo misma esa noche. Estaba tan estresada con el trabajo, con esa gran presentación, que entré en pánico. Fue algo terrible e imperdonable. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Escuché, con la mirada fija en un pájaro posado en la rama de un árbol fuera de mi ventana. Reconocí el lenguaje. Era un comunicado de prensa, no una confesión. Estaba gestionando una crisis, y esa crisis era el hecho de que su madre, a quien habían abandonado, ahora era rica e independiente. Entonces vino el siguiente movimiento predecible, el cebo emocional. Bajó la voz, haciéndola densa de falsa emoción. Deberíamos vernos, mamá. Por favor. Tenemos que hablar de esto. Los niños. Ay, los niños te extrañan muchísimo. No paran de preguntar cuando vuelve la abuela a casa. Yasmín lloró hasta quedarse dormida anoche, preguntando por ti. Esta era su carta del triunfo, la que siempre había usado para manipularme. Mi amor infinito por mis nietos. En el pasado, habría destrozado mi determinación en un instante, pero algo se había endurecido en mí. Sabía que no me estaba ofreciendo un camino para volver con mis nietos, los estaba usando como llave de mi cuenta bancaria. Pero también sabía que esta conversación no podía terminar por teléfono. El acto final de este drama tenía que ser cara a cara, donde pudiera mirarla a los ojos. De acuerdo, Denise, dije tras otra pausa calculada que la dejó colgando en su propio silencio manipulador. Podemos vernos. Pude oír un suspiro de alivio audible en su teléfono, una pequeña bocanada triunfal. Oh, gracias, mamá. Qué maravilloso. Puedo ir a tu nuevo piso. Oh, podemos. Nos vemos en la cafetería de B, la interrumpí con suavidad. Mañana a las 3. Punto. Otro silencio. Esto no formaba parte de su plan. Me quería en su territorio, o al menos en terreno neutral. Bis era mi territorio ahora. Era el lugar donde me encontraron, no donde me perdí. Era mi santuario. Ah, vale. BES está bien, concedió finalmente, incapaz de objetar sin revelar su mano. Mañana a las 3. Allí estaremos. Te queremos, mamá. Colgó antes de que pudiera evitar decírselo. Volví a dejar el teléfono sobre la mesa. Cerré los ojos y, por un momento, me permití imaginarlos. Yasmín con sus ojos brillantes y curiosos. Joren con su sonrisa tranquila y dulce. Sí, me dolía el corazón por ellos. Fue un verdadero dolor físico. Pero supe con una certeza que me heló la sangre el verdadero motivo de esa llamada repentina y desesperada. No se trataba de una abuela a la que extrañaban. No se trataba de una madre a la que amaban. Se trataba del dinero, y yo estaría lista para ella. Llegué a Bissau Kitchen 15 minutos antes. En mi nueva vida, he aprendido que llegar temprano es una forma de poder. Significa que te adueñas del espacio incluso antes de que llegue tu cliente.
Elegí un pequeño reservado en la esquina del fondo, una posición estratégica desde donde podía ver la puerta, pero no estaba inmediatamente en el campo de visión. Era un rincón cómodo, un lugar de observación silenciosa. Bea, siempre atenta, me dirigió una mirada cómplice desde detrás del mostrador. No dijo ni una palabra, pero sus ojos transmitían un universo de apoyo. Me trajo una taza de té de manzanilla, cuyo vapor se elevaba en una fragante columna. La taza, cálida y pesada, se sentía sólida y reconfortante en mis manos. Esta vez no era una mujer temblorosa y desesperada buscando refugio del frío. Era una reina que reinaba en su santuario. Estaba lista. A las 3 en punto, la campanilla sobre la puerta sonó, un sonido alegre que desmentía la tensión que se avecinaba. Denise entró con Yasmín y Jordan siguiéndola como patitos indecisos. Se detuvo justo en la puerta, recorriendo la sala con la familiar impaciencia ejecutiva, buscando a la mujer canosa y encorvada que esperaba encontrar acurrucada en un rincón. Miró más allá de mí. Su mirada recorrió mi mesa sin parar, desestimándome como una clienta más. Solo cuando levanté la mano ligeramente, un gesto pequeño y deliberado, su mirada finalmente se fijó en la mía y lo vi. La breve y brusca inspiración, la apertura de sus ojos con una sorpresa genuina y sincera. Se podía ver la confusión en su rostro, una exhibición fascinante y transparente, mezclada con la incredulidad. Durante 3 segundos, no reconoció a su propia madre. No estaba mirando a la mujer cansada y agotada con los cardigans desteñidos que había desechado. Miraba a una desconocida con un corte de pelo elegante que reflejaba la luz, vestida con un suéter verde esmeralda intenso que realzaba la calidez de mi piel. Miraba a una mujer sentada con la espalda recta y una serena confianza que era completamente nueva y desconcertante. Finalmente se recompuso, con su formación corporativa actuando para disimular la sorpresa, y condujo a los niños hacia mi mesa. Los saludos fueron incómodos y forzados. Los niños parecían tímidos, casi intimidados, inseguros de cómo acercarse a esta nueva y refinada versión de su abuela. Denise se sentó en la mesa frente a mí, con una sonrisa practicada y de disculpa impresa en su rostro como una etiqueta barata. Después de unos minutos de charla incómoda sobre la escuela y el tiempo, una conversación en la que respondí con frases tranquilas y sencillas, y ella llenó el silencio con un parloteo nervioso, se puso manos a la obra. Extendió la mano por encima de la mesa, con sus uñas cuidadas intentando tomar la mía en un gesto de falsa intimidad. Moví sutilmente la mano para coger mi taza de té, negándole el contacto. Mamá, empezó, con la voz baja y seria, la que le había oído usar por teléfono. Creo que todos esperamos que vuelvas a casa. Tomé un sorbo lento de té, dejando que el cálido líquido floral me calmara. La miré a los ojos por encima del borde de la taza, sujetándola firmemente. ¿Por qué, Denise? Pregunté, con una voz genuinamente curiosa, como si fuera un estudiante presentando una tesis defectuosa. ¿Por qué debería volver exactamente? La franqueza de la pregunta, la absoluta falta de emoción esperada, pareció desconcertarla. Bueno, porque somos familia. Balbuceó, recurriendo a su guión hueco y preparado. Nos pertenecemos el uno al otro. La casa no es lo mismo sin ti. Los niños te extrañan muchísimo. Qué interesante, dije, dejando mi taza en el plato con un suave y deliberado clic. Me incliné ligeramente hacia adelante, con una postura abierta y relajada. Porque hace solo unas semanas, era una carga. Una amenaza para tu familia, creo, fueron tus palabras exactas. ¿Qué ha cambiado, Denise? Su rostro palideció. El color desapareció, dejando su piel cetrina bajo las cálidas luces del restaurante. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como pez fuera del agua. Mi pregunta tranquila y simple, una pregunta basada en sus propias palabras, la había acorralado por completo. Mamá, lo siento, susurró finalmente, apartando la mirada de la mía, incapaz de soportar la verdad firme y serena en mi mirada. Ya lo has dicho, respondí, con voz suave pero firme. Pero no fue eso lo que pregunté. Quiero saber qué ha cambiado. ¿Será el dinero, quizá? Se lo pregunté directamente, sin malicia, sin ira. Simplemente dejé la verdad sobre la mesa entre nosotras.
Levantó la cabeza de golpe y sus ojos, que un momento antes habían fingido remordimiento, se entrecerraron con un destello de ira cruda y reptiliana. Se le había caído la máscara. Así que eso es todo, replicó, perdiendo la dulzura de su voz y adquiriendo un tono duro y acosador. Ahora eres rico, así que no quieres compartirlo con tu familia. ¿Vas a acaparártelo todo para ti? Ahí estaba, la verdadera razón. Una oleada de tristeza me invadió, pero era una tristeza distante por la hija que había perdido hacía tanto tiempo, no por la mujer calculadora sentada frente a mí. No, Denise, dije con calma, con voz clara y definitiva. No se trata de dinero. Ya no. Se trata de dignidad. Algo que intentaste arrebatarme y algo que jamás permitiré que tú ni nadie vuelva a tocar. Metí la mano en mi bolso y saqué un billete nuevo de $10, que puse sobre la mesa para cubrir las bebidas de ella y los niños. Luego centré toda mi atención en mis nietos, y mi expresión se suavizó por completo. Yasmín, Jordan, dije, con la voz llena del amor genuino que sentía por ellos. Pueden venir a visitar a la abuela cuando quieran. Que me llame su padre. Me incliné sobre la mesa, les di a cada uno un beso en la frente, aspirando el aroma de su cabello e ignorando la expresión de furia en el rostro de mi hija. Y entonces me puse de pie. Me ajusté el suéter nuevo, cogí el bolso y me alejé. No tenía prisa. Caminaba con una gracia firme y pausada. Sentía la mirada de Denise clavada en mi espalda, una mirada de pura incredulidad y asombro. Había venido esperando manipular a una anciana destrozada. En cambio, había encontrado a una reina en su trono. Y la reina se marchaba. Sabía que la reunión en la cafetería no era el final. La gente como Denise no se rinde tan fácilmente, no cuando cree que se le debe algo. 2 días después volvió a llamar, con la voz desprovista de su anterior dulzura. Era fría y exigente. Quería, según sus propias palabras, una última oportunidad para hablar en privado. Una parte de mí quería negarme, bloquear su número y acabar con aquello. Pero otra parte, más fuerte, sabía que era necesario. Había que escribir un último capítulo antes de poder cerrar el libro por completo. De acuerdo, Denise, dije. Puedes venir a mi apartamento el viernes a las 4. Acepté verla en mis propios términos, en mi propio espacio. El poder de esa simple decisión fue inmenso. Cuando llegó, la abrí y la observé de pie en medio de mi sala. Sus ojos no me miraban. Lo escudriñaban todo, un inventario silencioso y depredador. Observó el nuevo y cómodo sofá, las elegantes láminas que había elegido para las paredes, el jarrón de flores frescas en la mesa de centro. Casi podía ver los signos de dólar haciendo clic en su cabeza. Había una tensa y frágil sonrisa en su rostro, una envidia apenas disimulada que no podía disimular. Le ofrecí un asiento, pero permaneció de pie, dando vueltas como un animal enjaulado. Intentó un último y débil intento de hablar dulcemente, pero ya no le apetecía. Las palabras salieron planas y poco convincentes. Finalmente, dejó de caminar y se giró para mirarme, con los brazos cruzados sobre el pecho. La farsa se desvaneció. De acuerdo, espetó con voz dura. ¿Quieres honestidad, mamá? Aquí está. Sí, necesitamos dinero. Mi esposo, Gary, y su empresa de construcción está en problemas. Estamos endeudados hasta las cejas. Podríamos perder la casa. Confesó no como una súplica de ayuda, sino como una acusación, como si sus problemas financieros fueran de alguna manera culpa mía, responsabilidad mía de solucionarlos. Me miró con expresión desafiante, esperando a que me derrumbara, a que desempeñara el papel de la madre abnegada que siempre había conocido. Simplemente me senté en mi sofá, en mi propia casa, y escuché. Ni me inmuté. No mostré compasión. Simplemente dejé que sus palabras flotaran en el aire, revelándose tal como eran. Mi silencio. Ella insistió, elevando la voz con una sensación de justa indignación. Es el orden natural de las cosas, ¿sabes?, declaró, como si citara un texto sagrado sobre derechos. Los padres ayudan a sus hijos. Eso es lo que hacen. Es la ley de la naturaleza. La miré,
Luego miré a mi hija con atención, y una profunda y silenciosa tristeza me invadió. Había transformado el concepto mismo de familia en una transacción, una calle de sentido único de obligaciones que fluía solo hacia ella. Los padres ayudan a los hijos que los respetan, Denise, respondí, con la voz tan tranquila y firme como un lago helado. Ayudan a los hijos que los aprecian. No les deben nada a quienes los echan a la calle en una noche fría con $7 en el bolsillo. La mención de los $7, ese pequeño y cruel detalle, fue como una chispa que encendió la gasolina. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia. La ejecutiva de marketing, civilizada y exitosa, desapareció, reemplazada por una niña gruñona y petulante que no se salía con la suya. Te arrepentirás de esto, siseó, señalando con el dedo el aire en mi dirección. Juro por Dios que te arrepentirás de esto. Te crees tan arrogante en tu nuevo apartamento, con tu nueva vida. Bien. Pero nunca volverás a ver a tus nietos. Nunca. Era su arma final, la más desesperada, la que creía que me haría caer de rodillas. Y dolió. Fue una puñalada aguda y brutal, directa al corazón. Pero la mujer a la que intentaba herir ya no existía. Me levanté del sofá y me paré frente a ella, no con ira, sino en un estado de solemne y definitiva claridad. Ya no era su víctima. ¿Y qué les dirás, Denise?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Sin embargo, atravesó su rabia como una navaja. ¿Cuál será la versión oficial? ¿Les dirás a Yasmín y Jordan que, como la abuela no te dio dinero, ya no es digna de su amor? ¿Les enseñarás a tus propios hijos que el amor es algo que se puede comprar y vender? Piensa en eso. Piensa en lo que realmente les estás arrebatando. Me miró sin palabras, su rabia momentáneamente aturdida por la simple y devastadora verdad de mi pregunta. No le quedaba nada que decir. Su arsenal estaba vacío. Había perdido. Con un sollozo ahogado y furioso, se dio la vuelta, fue hacia la puerta y la abrió de golpe. Te odio, gritó. Entonces cerró la puerta de golpe tras ella con tanta fuerza que las paredes de mi nueva vida se estremecieron y una pequeña fotografía enmarcada en la mesita de noche golpeó la madera. El sonido resonó en el repentino y profundo silencio del apartamento, pero no fue un sonido de destrucción. Fue el sonido de la puerta de una prisión cerrándose de golpe por última vez, y finalmente, quedé completamente fuera. Tras aquella última y desagradable confrontación con Denise, una extraña y profunda paz me invadió. La tormenta había pasado. El último lazo tóxico que me ataba a una vida de servidumbre y dolor se había roto. Era libre, y con Walter a mi lado, un hombre que me miraba como si fuera un amanecer, comencé a construir una vida que finalmente era mía. Unos meses después, en una fresca tarde de verano, Walter y yo fuimos en coche al campo, a una región salpicada de nieve y pequeños lagos cristalinos. Una agente inmobiliaria que conocía, una mujer amable y sensata, nos enseñó una pequeña cabaña. Estaba enclavada entre altos pinos y tenía un amplio y acogedor porche con vistas al agua. No era grande ni imponente, pero sí robusta, construida con roble macizo y piedra, y llena de luz. Tenía un pequeño huerto en la parte trasera, ya cercado y esperando tomates y hierbas aromáticas, y una enorme chimenea de piedra en el salón que prometía calor en las frías noches de invierno. Mientras estaba en el porche, sintiendo la suave brisa del lago y escuchando el cautivante y hermoso canto de un colimbo, sentí una sensación de pertenencia tan poderosa que casi me hizo llorar. Este era un lugar de paz. Me encanta, Walter, susurré, con la voz cargada de una emoción que no podía identificar. No dijo nada. Simplemente me apretó la mano, entendiéndolo todo. Firmamos el contrato de compraventa ese mismo día. Por primera vez en mi vida. A los 62 años, era propietaria, no una invitada en casa de mi hija, ni una dependiente, ni una empleada doméstica. La escritura tenía mi nombre y solo el mío. Florence Jackson, propietaria. Mudarme fue como un acto sagrado. Walter, con sus habilidades de carpintero, me ayudó a lijar y restaurar los viejos pisos de madera hasta que brillaron. Pinté las paredes de un amarillo suave y mantecoso que parecía retener la luz del sol.
Compré una cama de verdad con un colchón grueso que no se hundía en el centro y una hermosa colcha hecha a mano por un artesano local. Mi primera noche allí, no dormí en una habitación de invitados estrecha escuchando los sonidos de la familia ajena. Dormí en mi propia habitación, en mi propia casa, con las ventanas abiertas para escuchar el suave chapoteo del agua en la orilla. Pronto me di cuenta de que una casa necesita más que una persona para convertirse en un hogar. Necesita un latido. Unas semanas después de mudarme, conduje hasta el refugio de animales del condado, un lugar que siempre había querido visitar pero al que nunca había tenido tiempo. Y allí encontré a Daisy. Era una Golden Retriever de 7 años, un alma dulce y gentil cuyos dueños la habían entregado al mudarse. La etiqueta de su jaula decía que era tranquila y cariñosa. Tenía ojos tristes, cómplices, color caramelo, y cuando me arrodillé junto a su jaula, apoyó su pesada cabeza contra la alambrada, dejando escapar un suave suspiro que parecía evocar mi propio pasado. Bueno, hola, le dije en voz baja. Parece que tú y yo tenemos algo en común, Daisy. Ambas vamos a tener una segunda oportunidad un poco más tarde en la vida, ¿verdad? La adopté en el acto. Volvió a casa en el asiento del copiloto de mi coche, con la cabeza sobre mi regazo, y desde ese día fue mi fiel y constante compañera, su silenciosa presencia, una fuente inagotable de consuelo y alegría. Ese octubre, mientras las hojas alrededor del lago empezaban a adquirir brillantes tonos rojos y dorados, Walter y yo subimos a un avión. Nuestro viaje a Italia fue todo lo que había soñado y mucho más. Paseamos por las antiguas calles de Roma, maravillándonos con la impresionante historia del Coliseo. Nos quedamos en silencio ante el David de Miguel Ángel en Florencia, un testimonio del poder de la creación humana. Nos tomamos de la mano en una góndola en Venecia, mientras el agua rozaba los antiguos edificios de piedra. Mi cámara siempre estaba conmigo. No solo veía el mundo, lo capturaba. Capturé la belleza, la historia, los pequeños y fugaces momentos de conexión humana. El mundo ya no era un lugar sobre el que solo leía. Era inmenso y me correspondía explorarlo. Unos meses después de que regresamos, durante una visita rutinaria al supermercado del pueblo, el pasado me encontró. Estaba en el pasillo de frutas y verduras, decidiendo entre tomates Roma y tomates maduros en rama, cuando oí una voz familiar que me llamaba. Era Margaret, una mujer que vivía a 2 casas de Denise. Después de algunas bromas, bajó la voz. Su expresión era una mezcla de chisme y compasión. Florence, querida, ¿has oído hablar de Denise?, preguntó. ¡Qué lástima! Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué has oído, Margaret? Ay, todo se ha derrumbado, dijo, negando con la cabeza. El negocio de Gary se fue a pique. Dicen que estaba muy endeudado. Tuvieron que vender la casa, la grande, ¿sabes? Y oí que se han mudado a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado del pueblo. También perdió el trabajo. Una barbaridad. Le agradecí la información, con la mente dando vueltas. Terminé de comprar aturdida. De regreso a mi hermosa cabaña junto al lago, sentí una compleja y dolorosa mezcla de emociones. No hubo triunfo. No hubo un baile de la victoria. Solo un dolor profundo, la punzada instintiva de tristeza de una madre por las dificultades de su hijo. Pero, superpuesta a esa tristeza, se extendía la fría y dura sabiduría que había pagado tan cara. Sabía con absoluta certeza que cualquier intento de ayudar, cualquier gesto de apoyo, sería visto no como un acto de amor, sino como su victoria. Sería una admisión de que su ley natural había triunfado. Yo no podía hacerlo. No podía reabrir esa puerta. Ella había tomado sus decisiones, y ahora el universo simplemente le pedía que viviera con ellas. Mi vida estaba aquí ahora, en esta casa tranquila con un buen hombre y un perro fiel, y tenía que protegerla. La primavera siguiente, mientras el mundo alrededor del lago volvía a la vida con verdes vibrantes y flores esperanzadoras, mi propia vida dio un giro que nunca podría haber predicho. Mi profesora de fotografía, una mujer maravillosa llamada señora Gabel, me llevó aparte un día después de clase. Me animó mucho a presentar algunas de mis obras, las fotos que había tomado en Italia y los retratos tranquilos e íntimos de los cambios de estación junto al lago,
a una exposición con jurado en una pequeña y respetada galería local del centro. Al principio dudé, sintiéndome como una impostora, una anciana con un nuevo hobby jugando con artistas de verdad. Pero Walter me tomó de la mano esa noche y me dijo, el mundo merece ver lo que tú ves, Flo. Es un regalo. Su fe en mí fue tan firme, tan inquebrantable, que me dio el coraje que necesitaba. Así que, con manos temblorosas, presenté mi portafolio. Para mi total asombro, no solo aceptaron mi trabajo, sino que la dueña de la galería, una mujer elegante llamada Silvia, me llamó personalmente para ofrecerme una pequeña exposición individual al mes siguiente. La noche de la inauguración fue como un sueño surrealista y hermoso. Mis fotografías, las imágenes que habían vivido en mi corazón y mi cámara, estaban enmarcadas y colgadas con esmero en paredes blancas e impecables, cada una iluminada por un foco suave y cálido. Personas, desconocidos, vecinos, amantes del arte, paseaban por la galería con un murmullo bajo y apreciativo. Se detuvieron. Observaron atentamente mi trabajo, inclinándose para apreciar los detalles. No solo veían imágenes. Vieron mi perspectiva, mi corazón, mi segunda oportunidad en la vida, enmarcada y presentada con dignidad. Escuché a una mujer contarle a su esposo cómo una foto que tomé de un viejo y desgastado barco, medio hundido entre juncos, le recordaba a su padre. Observé cómo una joven pareja compraba una copia de mi fotografía de las dos manos ancianas, arrugadas y entrelazadas en un banco del parque. Vendí 3 copias esa noche. Más tarde, de pie con Walter cerca de la mesa de quesos y galletas, con un vaso de sidra espumosa en la mano, no podía dejar de sonreír. Era una sonrisa que salía de un lugar muy profundo en mí que desconocía. Empezar una carrera fotográfica a los 62 años es un comienzo un poco tardío, ¿no crees? Me reí, con un sonido ligero y etéreo. Me devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de un orgullo que me conmovió profundamente. Algunas de las flores más hermosas del jardín, Flo, son las que florecen más tarde, dijo, y sentí una oleada de orgullo puro y puro. No por el dinero, ni siquiera por los elogios, sino por el acto en sí. Por primera vez en mi vida, había creado algo. No porque alguien más lo necesitara, ni como un deber ni un sacrificio, sino simplemente porque me traía una profunda y serena alegría. Había hecho algo exclusivamente para mí. Unos meses después, el día de mi 63 cumpleaños, volví a casa después de un largo y tranquilo paseo con Daisy y encontré mi casita brillando con luces de colores. Walter había planeado una fiesta sorpresa. Mi pequeño salón, el que había decorado con tanto cariño, se llenó de la cálida y alegre charla de mi nueva vida. Bea estaba allí, con su risa estruendosa mientras contaba la historia del billete de lotería a un público cautivado. Mis amigos de la clase de fotografía, un grupo animado de todas las edades, estaban reunidos junto a la chimenea, debatiendo sobre velocidades de obturación e iluminación. Marcus, el sobrino de Bea, estaba allí con su encantadora esposa. Estas personas que habían llegado a mi vida por casualidad y bondad, se habían convertido en mi familia. Mi familia elegida, unida no por la sangre, sino por el afecto y el respeto mutuo. Walter golpeó una copa para brindar. La sala se sumió en un silencio feliz y expectante. Confluence, dijo con la voz cargada de cariño al levantar su copa, sus ojos encontrándose con los míos al otro lado de la sala. Por la mujer que nos ha enseñado a todos que nunca es tarde para empezar la vida, para encontrar tu pasión y florecer. Feliz cumpleaños, mi amor. Mientras todos aplaudían, con los rostros iluminados por una calidez genuina, miré a mi alrededor, al amor que llenaba mi hogar, y sentí una gratitud suave, tan profunda que me abrumaba. Esto era real. Esto era merecido. Esto era mío. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se marcharon y la casa volvió a quedar en silencio, Walter y yo nos sentamos en el columpio del porche. Estábamos envueltos en una manta compartida, observando cómo la luna llena proyectaba un brillante camino plateado sobre las oscuras y quietas aguas del lago. Daisy dormía a nuestros pies, con la cola golpeando suavemente contra la madera en sueños. ¿Eres feliz, Flo? Preguntó Walter en voz baja, con su brazo cálido y firme sobre mis hombros. Apoyé la cabeza en su hombro, respirando el aire fresco con aroma a pino,
y miré la pacífica oscuridad. Feliz no parece suficiente, Walter, dije en voz baja. Me siento completa por primera vez. Guardó silencio un momento, simplemente abrazándome. Luego tomó mi mano con suavidad. Sus dedos callosos de carpintero se entrelazaron con los míos. Florence, dijo, con voz seria ahora, volviéndose para mirarme, con el rostro iluminado por la suave luz de la luna, ¿quieres casarte conmigo? Lo miré a los ojos, y lo que vi allí era todo lo que, sin saberlo, siempre había anhelado. No solo amor, sino un respeto profundo e inquebrantable. Vi a un hombre que no quería poseerme, ni controlarme, ni usarme. Solo quería caminar a mi lado, ser mi compañero. Vio a la mujer en la que me había convertido, no a la mujer rota que había sido. Nunca más supe de Denise después de que cerrara la puerta de mi apartamento. Desapareció de mi vida por completo, como si nunca hubiera existido. A veces, en momentos de tranquilidad como este, pienso en mis nietos. Espero que sean felices. Espero que los quieran. Rezo por ellos. Pero sé que nunca podré volver atrás. Pasé toda mi vida haciendo lo que se suponía que debía hacer, era lo que se esperaba de mí. Mi deber ya está cumplido. Mi único deber es con la vida que he construido, con la mujer en la que finalmente me he convertido con alegría. Me volví hacia Walter, con el corazón rebosante de una alegría serena y segura. Vi mi futuro en su mirada amable y firme, y sonreí. Sí, dije. Sí, Walter, lo haré. Mi nueva vida, mi vida real, apenas comenzaba. Y esa simple palabra fue el primer día del resto de mi vida. Sabes, mientras nos sentamos aquí juntos, mi historia fluyó de mí como un río. Hoy quería abrir un poco mi corazón, y me sentiría muy honrada de escuchar el tuyo a cambio. Verás, a veces un pequeño toque en la pantalla, un me gusta, una suscripción o compartir, puede parecer un gesto pequeño y fugaz para muchos. Pero para mí, y para las voces silenciosas que necesitan ser compartidas, cada uno de esos toques es un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Es una forma discreta de decir, te veo. Te escucho. Tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles. Un simple clic tuyo es una poderosa declaración de apoyo y me da la fuerza para seguir compartiendo estas historias. Después de que contaran la mía, algo cambió en mí. Durante semanas, solo quería que alguien escuchara mi voz. Y ahora que lo has hecho, me doy cuenta de que lo que más deseo es escuchar la tuya. En la sección de comentarios, me honraría mucho que compartieras un poco de tu historia conmigo. Cuéntame sobre alguna vez en la que te sentiste ignorado. Cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber considerado absurda. O cuéntame sobre un momento en el que encontraste tu fuerza, incluso de la manera más pequeña y silenciosa. Las leeré. Las llevaré conmigo. Porque tu historia importa. Queremos convertir este canal en una comunidad donde podamos compartir estas historias desde el fondo de nuestro corazón. Sé que tienen sus propias historias privadas que a veces son difíciles de compartir con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar, para compartir sus alegrías y tristezas, porque todos tenemos derecho a ser respetados y escuchados. Y si no tienen una historia triste como la mía, por favor, compártanlas felices. Cuéntenme sobre alguna alegría que hayan sentido hoy. Por favor, compártanla conmigo. Será una fuente inagotable de motivación, que nos ayudará a mí y a todos los demás oyentes que ven este video a sanar, a encontrar fe y a encontrar motivación en nuestras vidas. Si por casualidad están viendo esto en televisión, no duden en buscar mi canal. Espero de verdad compartir estos sentimientos con ustedes. Construyamos una comunidad juntos donde podamos compartir nuestras emociones más sinceras. Hagamos de este un lugar donde nos escuchemos mutuamente. Un lugar donde ninguna mujer tenga que sentir que su vida, sus luchas y sus triunfos son invisibles. Gracias de nuevo por acompañarme. Significa mucho más de lo que creen.